¿Recuerdas la fobia que tenías al ver el drenaje y cómo evitabas bañarte con los ojos cerrados porque sentías que eso podría salir de la coladera de tu baño? Casi una década después de la adaptación cinematográfica de It en 2017, la franquicia de... En la primera entrega de It, también llamada It Chapter 1, hay una escena en particular que conectará con la nueva serie. En la película se nos narra que Ben asiste a la biblioteca pública de Derry porque es el lugar donde se siente a salvo y no tiene amigos. Ben es un niño curioso y en la biblioteca comienza a estudiar sobre el pasado del pueblo de Derry y todos los desastres que han ocurrido a lo largo de su historia, lo cual es muy inquietante. Lo curioso de los eventos es que ocurren en 1908. En el tráiler de la serie, el álbum de fotos donde aparece Bob Gray, el tipo que en la novela se disfraza del payaso Pennywise, inicia una siniestra conexión. Nos damos cuenta que la criatura conocida como It robó la identidad de Bob, Pennywise, el payaso bailarín, para poder así acercarse de manera más fácil a los niños. Curiosamente, veremos que las fotos de ese álbum se ubican en el año 1908, el mismo año en que tienen lugar los eventos de los desastres en el libro de historia de Derry, por lo que podemos deducir que muchos de los eventos terribles ocurridos en aquel año tienen relación con el miedo y terror que Pennywise buscaba sembrar para hacer más vulnerables a los niños. Algo que llama la atención de manera impresionante es que en una de las fotografías de Bob Gray vemos aparecer a una niña, quien es la hija de Bob, Kersh Gray, la anciana de quien Pennywise tomó la forma para atacar a Beverly en su vieja casa. Lo siniestro de las conexiones es que, de acuerdo a las películas, It inverna cada 27 años, y cada ciclo de hibernación se marca por dos eventos catastróficos, uno al inicio y otro al final del ciclo. En la serie, el ciclo de partida de estos eventos catastróficos iniciaría con el incendio del Black Spot. Esto es uno de los planteamientos más escalofriantes de la serie. En el libro, el Black Spot es un club nocturno construido por soldados afroamericanos que servían en la base aérea cercana. El Black Spot se convirtió en un refugio seguro para la comunidad negra, hasta que el grupo racista conocido como Maine Legion of White Decency lo incendió. Mientras el club ardía, Will Hanlon, el papá de Mike Hanlon, vio una criatura gigantesca con forma de pájaro y globos atados a las alas. Era otra manifestación de It, pero uno de los detalles más interesantes de este terrorífico evento es que dentro de la novela de It, el incendio del Black Spot funciona como un punto de enlace entre todo el universo de Stephen King. En la novela se menciona que uno de los cocineros del club era Dick Halloran, personaje de El Resplandor. Cuando ocurrió el incendio provocado, Halloran fue uno de los que ayudó a salvar a los soldados atrapados gracias a sus poderes psíquicos. Dick Halloran escapó de la tragedia y más tarde se convertiría en el chef con poderes de la novela del Resplandor. Si esto ocurre como se dice, podríamos ver cómo Pennywise interfiere en la vida de Halloran antes de que se convierta en el cocinero del Overlook Hotel. Este crossover no solo enriquece el universo de King, sino que nos dejaría ver que las manifestaciones de It tienen repercusiones que persiguen a las personas que tienen encuentros con él. Pero la horrible tragedia del Black Spot solo sería el primer evento catastrófico que abriría el ciclo de alimentación de la entidad, pero no el único. Pues en 1935, la banda Bradley, un grupo de criminales, llegó a Derry y terminó rodeada por la policía. De pronto, comenzó un tiroteo. Fue tan brutal que la multitud que presenciaba el hecho pareció enloquecer, como si estuviera poseída por una energía oscura que disfrutaba de la violencia. Se asume que It estuvo detrás de este evento. Antes, en 1906, la fundición Kitchard Iron Works había organizado una fiesta de Pascua en la que casi un centenar de niños murieron cuando una caldera explotó y el edificio se derrumbó. Entre los relatos posteriores se hablaba incluso de globos flotando entre los escombros. Y todavía más atrás, en el viejo Standpipe de la ciudad, una inundación repentina atrapó a decenas de personas. Estos eventos servirían como catalizadores para la aparición de It, haciéndolo más fuerte. Sabemos que la serie tendrá al menos 3 temporadas, por lo que es posible que cada uno de estos eventos tenga lugar dentro de los episodios. Sin embargo, sabemos que en las películas It Capítulo 1 e It Capítulo 2 nunca se aclaró cuál era el origen de la criatura, aunque se nos dieron pistas importantes, por lo que para responder cómo aparecerá el payaso Pennywise en la serie, resulta importante recordar un poco de su origen. Aunque el payaso es su forma más conocida, It es una entidad cósmica que surgió hace miles de millones de años. Su verdadera forma pertenece al macroverso, un plano de existencia anterior al universo, y lo que los humanos ven es una máscara que utiliza para interactuar con nuestra realidad. En el libro,
la esencia de It se manifiesta como las Deadlights, un conjunto de luces mortales que enloquecen a quienes las contemplan. Existe también la figura de Maturin, la tortuga cósmica que sirve como contraparte a It en la cosmología de Stephen King. Aunque en el incendio del Black Spot, Pennywise se presentó como un pájaro gigante con globos que flotaban, según el relato de Will Hanlon, es probable que It adopte formas de temores de la sociedad de aquella época, como soldados fantasmas por la Segunda Guerra Mundial o referencias al terror nuclear, y también con su forma de payaso, que es la más conocida. Pero dentro del tráiler de la serie también tenemos una escena en la que vemos un meteorito cayendo en Derry. Eso empata con lo que narra la novela sobre el origen de eso y cómo llegó a la Tierra. Se dice que cuando nuestro planeta todavía se estaba formando, caían meteoritos y se creaban continentes. It cayó en un meteorito, directo al lugar donde luego estaría Derry, Maine. Ahí, enterrado bajo la tierra, en lo que los personajes más tarde conocen como las cavernas de It, la criatura se quedó dormida por eras enteras, hasta que hubo vida en la superficie de la que pudiera alimentarse, y cuando aparecieron los humanos, encontró su alimento favorito. Para consumir a sus primeras víctimas, It sembró miedo, tragedia y violencia. Desde entonces se despierta cada cierto tiempo, devora, siembra caos y vuelve a dormir. Se podría decir que It no llegó en los años 1900, ni siquiera con los primeros nativos americanos, sino que lleva aquí desde antes que existiera la humanidad, como una especie de dios oscuro. Sin embargo, parece que para la serie, It igualmente llegará en un meteorito, la aterradora forma de ave del Black Spot, lo cual es muy interesante. También veremos muchas otras formas perturbadoras de Pennywise y cómo se apropió de la identidad de Bob Gray, lo cual es muy aterrador. Welcome to Derry se situará 27 años antes de la primera película, lo que significa que la mayoría de los personajes de las cintas no han nacido. Sin embargo, veremos a sus padres y familiares, lo que servirá para mostrar cómo el trauma se transmite de una generación a otra. Por ejemplo, Will Hanlon será el padre del futuro bibliotecario Mike. Es posible que también aparezcan los ancestros de otros miembros del Club de los Perdedores o que se muestren lugares como la farmacia, la casa de Neibolt Street o el canal donde desapareció Georgie. Algo muy interesante es que a diferencia de otras series de televisión como la fallida Alien Earth, Welcome to Derry estará a cargo del director de las películas, Andy Muschietti. Además de que Bill Skarsgård regresará como Pennywise. Esto le dará un control creativo único a la serie y la oportunidad de explorar una historia consistente con las películas y de expandir aún más el increíble universo de Stephen King. Otras curiosidades importantes que levantan mis expectativas por la serie son los cameos. Como mencionamos, el Club del Black Spot tiene relación con The Shining o El Resplandor. También se rumorea que podrían aparecer referencias a The Dark Tower, Carrie o incluso La Niebla. En resumen, Welcome to Derry se perfila como una mezcla de terror, historia y mitología que expandirá el universo de It y de Stephen King. La serie aprovechará la ambientación de los 60 para ofrecer críticas sociales, terror y una fascinante entretenida historia que estoy seguro no nos decepcionará y muy posiblemente se convierta en una de las mejores adaptaciones a series basada en un libro. Yo soy Dani Sci-Fi y nos vemos en un siguiente video.